condiciones desastrosísimas, era porque se hubiera esperado mejor de la clase política una mayor responsabilidad en enfrentar no eran esas condiciones. los niños ricos elitistas que estaban discutiendo en ese término ilustrado con toda la simpatía del mundo occidental, sino que aquí estaban discutiendo ya con esa obsesión de la utopía constitucional, que lo que necesitamos es una constitución para... Entonces, ese es el problema. Es decir, tener una constitución ad hoc. No funciona el federal, no funciona el imperio. Bueno, se les cae el imperio, porque en realidad el pobre de Iturbide ni tiránico ni nada, si tenía más poder Pues cuando no, era regente. Absolutamente. Pero tampoco funciona la República Federal, entonces la República Central, no funciona la central, la dictadura, tampoco funciona una segunda república centralista. Y luego otra dictadura, y volvemos al federalismo, y el federalismo era más radical que el norteamericano. No le dio facultades fiscales a la federación. ¿Y quién hizo ese federalismo? ¿Y quién hizo ese federalismo? El regionalismo que heredamos de la colonia. Pero los líderes políticos tienen que enfrentar no solamente las herencias, sino las realidades y el futuro. Y es muy fácil decirlo en el siglo XXI. No, pero en la historia, pues es que la historia no solamente es para ver el pasado. Torcuato Di Tella, que es argentino, dice, pobres mexicanos que tenían que discutir esto. Es decir, hay que tener algo y yo creo que sí. Yo creo que sí hay una responsabilidad muy seria en la clase política. A mí me parece verdaderamente infame, y cuando lo veo me da mucho coraje, que en mayo de 1847, cuando está Winfield Scott en Puebla, a punto de iniciar el avance a la Ciudad de México, los congresistas, el Congreso mexicano, estuviera discutiendo si se restauraba el federalismo y las reformas de 1847. Por Dios, ese era el momento, ese era un debate para después, porque ya está ocupada todas las costas mexicanas, la mitad del territorio, el puerto de Veracruz tomado y el enemigo en Puebla a punto de avanzar sobre la Ciudad de México, y estos señores verdaderamente discutiendo. Hay puntos debates verdaderamente sí, vamos bizantinos. a quitarle la palabra porque ya habló demasiado. No nos dejas. Mira, yo creo que las dos cosas van... No hay un Estado. Y no hay un Estado porque, bueno, no ha habido oportunidad, como bien señala la doctora, ¿no? Digo, no además no hubo realmente condiciones. El regionalismo era muy grande. Y en el 46 se están pasando la pelota de quién gobierna, si quién decide, el Congreso o el Ejecutivo. Justamente y es eso. cambios. No, pero es que el Ejecutivo no tiene poder bajo ninguna constitución, ni las centralistas. No. Y en el momento en que Herrera intenta hacer algo, bueno, pues el hombre cae. Pero es que el problema, que estamos hablando, el Ejecutivo no puede, es el mismo debate ahorita. Bueno, el Ejecutivo, lo que pasa esa es que responsabilidad de los presidencialistas. Está viendo un poco como algunos historiadores la política del 19 con los ojos del 20. Tienes razón de que a mí, leyendo el constituyente del 47, me pone la piel de gallina y me recuerda el de hoy en día. Sí. ¿Qué es más importante? Sus intereses partidistas que los intereses de la nación. Bien, pero las circunstancias son terribles. La guerra con Estados Unidos se da en medio de dos amenazas, la de la conspiración monarquista española, con el visto bueno de Francia y Gran Bretaña. Y con la colaboración de los conservadores, de Lucas Alamán. Pero son unos cuantos, casi no hay monarquistas. Perdóname, yo eso sí lo he seguido mucho, y dentro del ejército, que eran los únicos que tenían. No hay casi, prácticamente los tienes que perseguir. Yo en eso sí difiero de mi maestro O'Gorman. El monarquismo fue cuando solamente se adopta cuando ya todos se desilusionaron de la república y de la representación y de todo, y dicen, bueno, a ver si un extranjero nos viene y nos gobierna bien, ¿verdad? Pero creo que hay que verlo en términos mexicanos de la época. A ver, yo creo que esa fragmentación regional
se ve con mucha claridad durante la guerra. Digo, ni siquiera hay que esperarse a mayo del 47, a lo largo de toda la guerra. Los estados le niegan ayuda a la nación pensando que se tienen que defender solos. Bueno, el gobernador de Zacatecas no dice. No, y el del Estado de México. No, que si fuéramos estado limítrofe ya nos hubiéramos no nada más independizado, sino anexado a los Estados Unidos. Ese es siniestro, el González de Cosío. Terrible. Y realmente el gobierno central carece de poder. Es evidente. Y esto incluso me parece a mí que va a perdurar después de la guerra. Sí, absolutamente. Los estados del septentrión, las élites del septentrión, además encuentran, uno, un gobierno central muy debilitado, y dos, la posibilidad de negociar e incluso de amenazar, ¿no? ¿Qué nos debilitó ante el exterior? Ahora, perdóname, te olvidas de algo muy importante. Internas. Te voy a interrumpir, porque se te olvida las condiciones en las que se independizó Estados Unidos y las condiciones en que se independizaron todos los países hispanoamericanos. No, ellos tuvieron ayuda, sí, perdóname, sí. Ayuda de España y de Francia. El panorama en sí de México, las explicaciones pueden ser muchas, pero es un país que está, yo insisto, y es un debate que teníamos hace un momento, éramos una nación sin ser conscientes de una nación, y eso nos salvó, a fin de cuentas. Porque en la base, no en la clase política, en la base había identidad, y eso, y había responsabilidad. Había en todas partes, yo sí, eso no, yo lo estudié alguna vez y no lo creo. Yo creo que la clase política de aquella época, con algunas excepciones, no estaba a la altura de las circunstancias. Y en el caso de la toma de la Ciudad de México, en el caso de la defensa de Monterrey, la respuesta de la gente, fue increíble. Pero solamente cuando les llegaba el ejército en la puerta. Claro, pero pues es cuando lo veían, porque antes no lo veían. Pero antes no querían irse a Veracruz. Pero esos eran los polcos, eso no era la base. Yo creo que había matria, eso sí. Sí. Había matria, o sea, un sentimiento de identidad. Yo también creo que había en lo regional. Mira, yo sí creo que había una conciencia, y la he visto en miles de documentos. No lo pudieron resistir los americanos. Lo que pasa es que lo que no había era una cohesión dirigida. Necesitan líderes estas cosas, y eso sí carecíamos. Paredes fue siniestro, traidor, espantoso. Ese sí debía de estar, no sé por qué todo el mundo se acuerda de Santana cuando tenemos ese monstruo que es Paredes, que ese sí no tiene perdón de Dios, de veras. Porque teniendo era feo el mejor y no ejército, en lugar de marchar a la frontera, que cuando ya estaba amenazada por Taylor, se va a la capital a tomar el poder, sí, ¿verdad? Realmente, y luego no da una, porque además era tonto. Era tonto. Y no era carismático. Por eso nos acordamos de Santana. Porque Santana era carismático en su época. Santana, hay que verlo, se queda solo, porque el congreso aquel que tú en mayo se disuelve, se van todos a su estado, quedan unos cuantos. Mariano Otero, para convencer a todo mundo después de que se vayan a Querétaro, se queda aquí como loquito, ¿verdad? Todos van a sus hacienditas de los lados o a sus casas. Y Santana se queda sin dinero, sin facultades para negociar la paz. Hay unas cartas con los ministros extranjeros que de veras dices, pues, caramba. Pues éramos, utilizando un término ahora muy socorrido, pues absolutamente un Estado fallido. Sí. Hay un aspecto del que no hemos platicado y que creo que